Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Medina Acevedo Enrique y estos son mis apuntes de dolor del temario 2. Vamos a hablar sobre los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Una parte importante de la inflamación se debe a la producción de P6 prostaglandinas por parte de COX-1 y CPX3. El sustrato de COX es ácido araquidónico que se libera por alteración en membrana celular y activación de la fosfolipasa A. Las P6 prostaglandinas provocan vasodilatación, aumento de la permeabilidad, baja el umbral de disparo en la polarización, lo que provoca que se den más fácilmente impulsos nerviosos en nociceptores. En el cerebro aumenta la temperatura corporal, vida media de 2 a 5 minutos. Los aliens tienen una afinidad por el sitio activo de COX, compiten por el sitio activo. Para conseguir la mejor relación beneficio-riesgo-gasto, se debe usar la dosis eficaz más baja por periodos cortos. La interleucina IL-1 induce a la transpiración de COX-2. Se ha identificado COX-1, COX-2 y se cree que existe COX-3. COX-1 es conectiva 576 aminoácidos, tiene isoleucina en 523 en un canal estrecho en el sitio activo. COX-2 es inducible, casi no cambia con sus contracciones, 587 aminoácidos, tiene valina en 523 y tiene un canal ancho en el sitio activo. COX-3 no está muy seguro de su existencia, se teoriza solo en el cerebro. Cada AINE tiene diferente afinidad en el sitio activo de cada COX, aquí se clasifican en inhibidores de baja afinidad en la primera fase, con más tiempo son de alta afinidad, son variables a COX-1 y COX-2, como diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, necesitan tiempo para inhibir eficazmente. Inhibidores irreversibles, unión covalente a COX-1 y COX-2 en el AINE, ocupa irreversiblemente el sitio activo, esto hace que la enzima sea inútil. Permanentemente la actividad enzimática se restituye hasta que sintetiza otra enzima nueva como la aspirina. Inhibidores preferentes de COX-3. Unión reversible a COX-3 en cerebro casi no se une a COX-1, a COX-2, por ello casi no causan efectos adversos de alergias o gastritis, etc. Por lo mismo casi no actúan en forma periférica en inflamación. Estos disminuyen la percepción del dolor al inhibidor COX-3 cerebral, ejemplo paracetamol. Inhibidores preferentes de COX-2 inhibe principalmente a COX-2, pero si se incrementa la dosis, inhibe COX-1. Causa menos efectos adversos ya que inhiben COX-2. Inducible, ejemplo, meloxicam. Inhibidores selectivos de COX-2 inhiben selectivamente la COX-2, son 100 a 800 veces más selectivos. Se han relacionado con problemas cardíacos, ejemplo, celecoxib y etericoxib. Los AINES causan 6 muertes cada 100.000. Tasa mayor a la mortalidad por cáncer en útero o melanoma. Se relacionan con problemas gastrointestinales en 13 a 30%. El uso conjunto de 2 o más AINES o COX-2 aumenta la toxicidad sin mejorar eficacia. Las complicaciones aumentan con la edad. Los hipertensos descontrolados deben evitar COX-1B. La toxicidad del paracetamol es dosis-tiempo dependiente, cada AINE varía su eficacia para control del dolor, inflamación, fiebre y en sus efectos adversos coagulación, hepatotoxicidad y netrofoxicidad. Los AINES con grupos funcionales ácidos como diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno tienen fácil acceso hasta las áreas más irrigadas, se acumulan en áreas inflamadas en líquido sinovial. Los AINES que no son ácidos como el COX-1B y paracetamol se distribuyen homogéneamente en el organismo. Los AINES sufren importante metabolismo hepático de primer paso, lo que implica interacciones farmacológicas. Presentan una elevada unión a proteínas plasmáticas de fármacos como la warfarina, que son anticoagulantes. En pacientes que toman aspirina a dosis bajas como antiagregantes, la asociación con ibuprofeno y naproxeno disminuye el efecto de aspirina y aumenta la gastropasión. Los AINES activas por varios días vías no solo inhiben COX, pueden incorporar a la membrana plasmática, modificando su viscosidad e interfiriendo en la generación de señales de transducción de inflamación a dolor. Activan vías serotoninérgicas descendentes que inhiben la nocicepción en el asta posterior de la médula espinal. Disminuye el receptor NMDA, receptor del glutamato, lo que proyecta menor transmisión de dolor. Inhibe receptores de sustancia P, inhibe expresión de ILAM y VCRM, lo que impide la migración y diapédesis de células inflamatorias.
Inhiben la vasodilatación parcialmente, son más eficientes en dolores donde se involucran prostaglandinas. La acción antiséptica se da por inhibir la síntesis de prostaglandinas que actúan en el hipotálamo. Al usar AINES se debe definir si la utilización será aguda o crónica, si la aplicación es con fines analgésicos o antiinflamatorios o antipiréticos. Si la inflamación tiene componente inmunitario, interacciones farmacológicas con medicamentos que toma el paciente, la efectividad varía de individuo a individuo, es más fácil suprimir un dolor en sus comienzos que uno establecido. Paracetamol y AINES poseen mecanismos de acción diferentes y complementarios. Se puede iniciar solución parenteral y seguir. La mayoría de los AINES tienen un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. AINES con un mismo mecanismo de acción son antagonistas, algunos AINES son efecto tiempo dependiente. Las dosis antiinflamatorias son superhéroes a las dosis analgésicas. Esto aumenta los riesgos de efectos adversos analgésicas. Esto aumenta los riesgos de efectos adversos. Evaluar el tiempo de dilatación en relación al tiempo de dolor crónico agudo e intensidad. La analgesia no es un todo o nada, es un proceso de curva gradual. La concentración en sangre no siempre corresponde con el efecto de la analgesia. Esto puede causar dosis excesiva y acumulativa. La disminución de 50% del dolor en escala EVA por AINES califica como éxito farmacológico. El efecto antiálgico, antiséptico, antiinflamatorio tiene diferente vida media y dosis para el mismo medicamento. Es visual que el propio paciente siente cuál fármaco acepta más eficacia y menor efecto adverso. Es posiblemente que la eficacia y a un AINE cambie con el tiempo. La concentración de algunos AINES difiere entre líquido sinovial y concentración en sangre. AINES tienen un efecto central y periférico que varía mucho en cada tipo de fármacos. No se conocen todas las vías de acción de los AINES. Los AINES se pueden combinar con adyuvantes. Los adyuvantes son apiáceos, aciertan el nivel SNC en la interpretación del dolor. Cafeína. Se cree que eleva la sensación de bienestar y es vasoconstrictor, con lo que algunos tipos de dolor como migraña por vasos dilatados es eficaz. Dosis recomendadas. Antihistamínicos no hacen efecto de dolor y antiinflamación por inhibir la histamina, tienen efecto por su acción sedante. Miorrelajantes. Ayuda a eliminar contracturas musculares, no se sabe su mecanismo de acción. Metocorvamol. Clasificación de AINES por su estructura química. 1. Salicicatos. Ácido acetilsalicílico. Clonixinato de lisina. 2. Indol acéticos. Acemetacina, indometacina, oxametacina. 3. Derivados ariloacéticos. Diclofenaco, etodolaco, ketorolaco. Ácidos enólicos oxicanes. Meloxicano, piroxicam. 5. Ácidos enólicos pirazolonas. Metamizol. Derivados arilpropiónicos. Ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. 7. Coxibes, celocoxib, heterocoxib. Clasificación de AINES por vida media. Vida media corta, menos a 6 horas. Aspirina, diclofenaco simple, ibuprofeno, indometacina, fetoprofeno. 2. Vida media intermedia de 6 a 10 horas. Difunisal. 3. Vida media larga, 10 horas. Naproxeno, piroxicam, diclofenaco, liberación a larga duración. Interacciones más frecuentes de AINES. Quinolonas, convulsiones. Antihipertensivos, antagonismo. Diuréticos, nefrotoxicidad. Clopidogrel, hemorragias. Antidiabéticos, antagonismo de sulfonilureas. Efectos adversos más usuales. 20% sistema gastrointestinal, aumenta la gastritis, agregación plaquetaria, hipertensión, nefropatía. Síndrome de Rey. Se da en niños con alguna infección viral y uso de aspirina. Hay encefalopatías. Degeneración de hígado es la reacción inmunitaria compleja. Ácido acetilsalicílico. Inhibe no selectivamente e irreversiblemente a COX-1 y COX-2. Es el AINE modelo para su estudio. Se utilizó originalmente para el de las hojas de sauce. Se han utilizado desde hace 2400 años egipcios y sumerios, sintetizado en 1853. En 1899 comercializado por Bayer como aspirina. Nota: consumo anual 120.000 millones de pastillas. El sauce servía y se daba de beber, pero se dejó de usar por una ley que prohíbe quitar la corteza al sauce para hacer uso posterior como madera. Se encontró que el sauce es la salicina, precursor del ácido acetilsalicílico. Tiene un pKa.3.3. Se inhibe fácilmente con agua, donde el sauce es la salicina, precursor del ácido acetilsalicílico. De la aspirina hay varias presentaciones, varían cada una en la tasa de desintegración, disolución,
VM, latencia. Masticable de 500 miligramos, efervescente de 500 miligramos, es el que tiene mayor latencia. Polvo 850 a 500 miligramos, recubrimiento entérico 500 miligramos, Cardioprotect de 100 miligramos, ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico 400 miligramos y 240 miligramos, ácido acetilsalicílico con cafeína 500 miligramos y 30 miligramos. Aplicación externa, cremas, lociones, elimina queratapina tópica. No debe utilizarse en menores de 10 años porque puede ocasionar síndrome de Reye. Una dosis tóxica sería de 200 a 300 miligramos por cada kilogramo. La toxicidad se llama salicismo. Hay acufenas, hiperventilación por la acidez del cuerpo, coma, deshidratación, inhibe el ciclo de Krebs, MET de aminoácidos y hipertemia. Dosis letal, 500 miligramos por kilogramo de 20 a 60 pastillas. Letalidad de 5 a 15% en intoxicación. La dosis usual dependerá del efecto que se quiera obtener sin llegar a la dosis tóxica. Una dosis baja sería de 75 a 80 miligramos al día, antiagregante en 7 días. 6 a 8 miligramos por día, antiinflamatorio de 6H, VM 80% es la dosis absorbida. Es el único AINE que disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Embarazo, se prefiere el uso de paracetamol. Se debe evitar el primer trimestre por el cierre preventivo de conducto arterioso. Los AINES no inhiben a COX, fenómeno provoca una desviación del ácido araquidónico a formación del leucotrieno, provocando cefalea, mareos, broncoconstricción. La aspirina no se administra a los asmáticos. Alergias verdaderas. Hay presencias de urticarias, edema, baja presión, taquicardia. La eliminación es por orden. La vida media aumenta con la dosis. Recuerda que VM es el tiempo que llega al 50% contracción máxima. 300 miligramos en 3 horas, 600 miligramos en 6 horas, 2 gramos en 9 horas y 4 gramos en 15 horas. Este aumento se debe a que las enzimas se saturan. Paracetamol, acetaminofén. Inhiben la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, lo que provoca efectos antipiréticos, analgésicos que tienen menor efecto sobre COX, periféricos de tejidos, por ello es antiinflamatorio muy leve. No afecta la función plaquetaria, no se considera cannabinoideos, lo que aumenta su presencia en la hendidura sinóptica. Aumenta la síntesis de serotonina, inhibe la producción de óxido nítrico, disminuye la sustancia P. Paracetamol tiene una eficacia intermedia para reducir 50% el dolor de 3.5 a más eficaz 5 menos eficaces. Con opiáceos es el 2.2. La mayoría de dolores dentales moderado a fuertes 2.3, intensos 1 a 2. Tiene efecto técnico en pocos casos, la dosis la supera 600 miligramos. La dosis máxima 4 gramos se debe reducir después de una semana a 3 gramos. Se usa para fiebre y dolor leve moderado. Parte del primer escalón del dolor de OMS. Se usa en combinación con coadyuvantes para escalar 2 ohms. Primera elección con niños con infecciones virales, se absorbe rápido, sufre metabolismo de primer paso importante, sufre segundo paso en el hígado por congregación. La conjugación glutación es saturable ya que hay poca glutación. Esto provoca que la mayoría de dosis de paracetamol no puedan ser conjugados y luego ser eliminados por el riñón. El metabolismo se une al ADN de hepatocitos provocando su muerte. No se debe usar en enfermedades hepáticas. En el proceso inflamatorio grave existen altos niveles de ácido araquidónico. En la situación el paracetamol no inhibe la síntesis de prostaglandinas. En inflamación moderada inhibe el 80% de COX-2 y de COX-1 50% para causar gastrolesividad. Es necesario inhibir 95% de COX-1 en el estómago. En dosis elevadas o prolongadas al inhibir COX-2 en el riñón puede aumentar la presión arterial. Aquí podemos ver una tabla de diferentes AINES. Tenemos su analgésico, el nombre de los AINES, antiinflamación, antiespasmos, antipiréticos, úrico y úrico, gastropatía, efectos renales, hematológicos, hipersensibilidad, efectos sobre sistema nervioso central, hepáticas y costo de cada AINE. Y pues los AINES son ASA, metamizol, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, dextroprofeno, clonixinato de lisina, ketorolaco, diclofenaco, indometacina, acemetacina, piroxicam, meloxicam, nemisulidal, etoricoxib, calecoxib y ya.
Ácido araquidónico. Es un ácido graso poliinsaturado omega de 20 carbonos. Tiene 4 dobles enlaces en posición 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Es el precursor de los eicosanoideos. ERCO es igual a 20 carbones, son moléculas que tienen 20 carbonos. El ácido araquidónico es liberado por varios factores: presión, temperatura, lesión y alteraciones en membrana y activación de fosfolipasa A. Esta enzima es la que va a romper el ácido araquidónico y lo libera, haciendo que éste esté libre y disponible para la enzima COX y LUX estímulo. Estómago. La digestión necesita muchos pasos. La finalidad es catabólica, o sea, hacer las macromoléculas, pues se ingieren moléculas sencillas de lípidos, carbohidratos, proteínas. Para este proceso se necesita pH, enzimas, detergentes específicos. Esófago. Produce 25 litros de jugo gástrico y su pH es de 1 a 3. Cardias. Esfínter esofágico inferior. Si hay deficiencias se relacionan con reflujo gástrico. Capas celulares. Mucosa. Produce enzimas de HCl submucosa, venas y arterias muscular. Esto va a hacer que nos dé movilidad. En la capa mucosa hay varias células. Células G que producen gastrina, células A que producen somatostatina, entecromafines que producen pepsinógeno. Estas son las encargadas de la digestión de proteínas. En la célula parietal se encuentra la bombo cloro-potasio, AT-pasa. Esta saca cloro y entra potasio. Este ion de cloro se une a hidrógeno produciendo HCl. Las células de la mucosa producen moco y bicarbonato, las cuales protegen al estómago de enzimas y la acidez. Cuando el ácido o enzima que ácido se empiezan a dañar a las células, esta activa la fosfolipasa. Ahí se libera el ácido araquidónico. COX-1 produce prostaglandinas. Estas prostaglandinas activan a las células de mucosa para producir moco e inhiban la bomba cloropotasio. La bomba se activa por 3 vías. Gastrina, las células G que producen gastrina producen cuando sufren distensión o por la presencia de proteínas. Histamina, las cuales producen células enterocoprafines que son sensibles a las partículas no nativas. Y 3, aceticolina, producida por el nervio vago. Estas se activan por estrés emocional o presencia de alimento. Úlcera péptica, es una pérdida de la mucosa posterior a gastritis crónica, puede evolucionar a una perforación. Se cree que es por el desequilibrio ante factores agresivos como los ácidos pepsina, H y peliro. Y defensivas, secreción gástrica de moco y bicarbonato, prostaglandinas. La digestión gástrica se necesita de un pH 1.2 a 4. Este pH permite la desnaturalización de proteínas, activación de enzimas, ionización de moléculas para ser absorbidas, destrucción de bacterias patógenas. A pH menor a 4 se absorbe menos calcio, magnesio y hierro. Aumenta la posibilidad de infecciones gastrointestinales, faringias, neumonías. No se absorban bien antimicóticos, hierro, fluoroaulicononas, tetraciclinas. Y los medicamentos más utilizados son inhibidores de bombas protones. Estos fármacos inhiben la bomba cicatepasa de la célula parietal. El omeprazol, que tiene una vida media de 1 hora, dosis 1 de cada 12 horas. Y el pantoprazol, vida media de 2 horas, 1 cada 24 horas. Estas se absorben a pH mayor a 5, pueden causar taquifilaxia si se usan crónicamente, que provoca tener que aumentar la dosis. Además, el estómago está diseñado para pHs ácidos. Al ser inhibido por omeprazol, terminar su efecto, se produce más ácido. Análogos de prostaglandinas son moléculas parecidas prostaglandinas, así inhiben la bomba cicatapsa y producen bicarbonato y moco. Pueden producir diarrea y síntomas de infección gástrica. Misoprostol, mayor duración que prostaglandinas, no reduce el dolor. Neutralizadores de ácido gástrico. Hay 2 amortiguadores de pH neutralizadores fuertes. Bicarbonato de sustancia básica neutraliza el pH en la reacción de liberación de gas CO2, que provoca de extensión y esta producción de gastrina, activando la bomba CKTP. Si la distensión es grande y riesgos de perforación gástrica, el cambio de brusco de pH genera mayor producción de ácido. Neutralizadores leves. Hidróxido de aluminio, amortiguador pH, reacciona lento, menos potente que el bicarbonato, relaja el músculo liso, retarda la evacuación a causa de estreñimiento. Es recomendable su uso por periodos cortos. Sucralfato. Esta es una sacarosa sulfatada que se polimeriza a pH 4 por enlaces transversales, lo que da una consistencia de un gel pegajoso. Tiene función parecida al moco en el estómago. Protege e inhibe el ácido enzima, se une a la úlcera por 6 horas, no neutraliza el ácido. Interfiere con la absorción de tetraciclinas. Subcitrato de bismuto coloidal. Es un complejo de ácido cítrico y sales de bismuto altamente soluble en agua. A pH mayor a 5 precipita en úlcera formando un complejo con las proteínas, creando una película protectora
contra las enzimas y acidez. Aumenta la producción de prostaglandinas, inhiben enzimas de H. pylori, uso crónico que puede ocasionar encefalopatía. Inhibidores de receptores de H2 ya se usan en México por contaminación, ya no se usan. Los más usuales eran cimetidina, rafidina, famotidina. Inhiben solo el receptor H2 de la bomba cicatasa, su acción es menos eficiente que inhibidores de bomba. Antieméticos. Estos fármacos alivian vómitos, sensación de mareo. La armesis es un proceso complejo regulado en el sistema nervioso central. La etiología es muy diversa: embarazo, digestivo, cinetasis. Cada fármaco actúa sobre diferente receptor. Sinestosis. Marea por discrepancia en la inflamación del equilibrio entre la vista y sistema del oído. Es más eficiente administrar fármacos antes del fenómeno fármaco más utilizado, dimendetrano. Antagonista puede receptores H de histamina, inhibidor receptores M de la acetilcolina. Puede provocar sueño, inhiben la histamina ya que se liberan alimentos tóxicos y hacen vomitar como protección. Ondansetron, mareos por fármacos oncológicos u otras terapias antagonistas del receptor STH3 de la serotonina. Doxilamina, náuseas en el embarazo. Dexametasona en dosis bajas. Cannabinoides, inhibe el vómito y náusea. Metoclopramida, antiemético y prosimético, inhibe náuseas y aumenta el movimiento persistente intestinal. Antagonista de receptores dopaminérgicos DP2, dopamina. Antagonista de receptores serotonérgicos, serotonina, aumenta el efecto del alcohol, sedantes psiquiátricos. Relaja el esfínter pilórico, aumenta el peristatismo del duodeno y yeyuno. Acelera el vaciado gástrico y produce sedación en algunos pacientes. Se debe tomar 10 miligramos cada 8 horas. Helicobacter pylori, bacteria gram con forma de bacilobelicosidad espiral exclusiva del estómago humano. Por su forma puede atornillarse. Tiene 4 a 6 flagelos. Pylori, del latín pylorus. Pilero, parte del estómago, es microaerofila y usa hidrógeno para producir metano como fuente de energía. El catalasa positiva, los flagelos y su forma espiral las usa para trasladar el moco gástrico y perforar los enterocitos. Toma la urea del medio para transformarla en amoníaco con la enzima ureasa. El amoníaco resultante eleva el pH cercano. La bacteria se protege de las acidez del estómago. El amoníaco es tóxico para otras bacterias y a los enterocitos. Esto inicia el proceso de formación de úlceras. El estómago es tóxico para otras bacterias y a los enterocitos esto inicia el proceso de ácido a alcalino. Produce más ácido con lo que se va irritando el estómago, duodeno, esófago, dientes y puede causar cáncer por inflamación crónica. El 70% de las infecciones de H. pylori son asintomáticas. El sistema inmune ni la puede eliminar. Se crea una vía de transmisión oral fecal oral. Se diagnostica con anticuerpos en suero. Prueba de urea. Se da al paciente isótopo de carbono 14 y se mide en la respiración. Otro medio es la biopsia y PCR. Tratamiento. Se usan de 2 a 3 antibióticos con un inhibidor de bomba de protones. Metronidazol, más amoxicilina por 14 días más omeprazol. Eficiencia de 85%, claritromicina, amoxicilina más omeprazol 14 días. Erosión dental. La presencia de ácido de origen no bacteriano se llama erosión dental. Si el origen es por gastritis o reflujo gástrico, las caras palatinas de interiores superiores están erosionadas. Si la erosión es por alimentos, usualmente es chupar limón y se presentan en cara vestibular de anteriores superiores. Hernia hiatal. Parte del cardias que queda protuido en el diafragma, lo que provoca deformidad en el esfínter. Esto se impide que se cierre adecuadamente, permitiendo la salida de gases y jugo gástrico. Se debe al envejecimiento, se hace más débil el diafragma. Tos crónica, estreñimiento por esfuerzo a defecar, obsesidad, mayor presión sobre el estómago, estrés, tabaquismo. El 20% de la población es asintomática y se relaciona con cáncer de estómago y hipocloridria. Producción de HCl en el estómago bajo, nula, causa problemas de digestión, absorción, gases, crecimiento bacteriano, diarrea, puede ser inmunológico por anticuerpos y la bonda Zika-ATP. Dinecyclona es un silicón inerte que disminuye la tensión superficial de las burbujas mucogaseosas, permitiendo su desintegración. Corticoides. La corteza suprarrenal produce 3 tipos de corticosteroideos. Glucorticoides, los cuales van a tener la corteza, tiene 3 zonas, cada una sintetiza una hormona esteroidea a partir de colesterol. Zona glomerulosa. La producción de estas hormonas están reguladas por la hormona
ACTH producida en la hipófisis. Los glucocorticoides sirven como inhibidores en la secreción de ACTH. Los corticosteroideos se unen a receptores citoplasmáticas intracelulares después de la unión en el complejo receptor-hormona. Se traslada al núcleo, donde promueve la expresión de genes. Por este mecanismo, algunos afectan o tardan horas a días. Glucocorticoides. El cortisol es el principal glucocorticoide y su producción es divino con un pico en la mañana. El estrés y concentración de esteroides influyen sobre la secreción. Estos inhiben la inflamación sin importar en su origen, infeccioso, químico, físico, inmunológico, inhibe la inflamación inmediata. Y las tardías de cicatrización y proliferación celular inhiben más inmunidad celular que humoral. Función de los glucocorticoides. Promueven el metabolismo de glucosa, gluconeogénesis, aminoácidos. Aumenta la resistencia al estrés. Disminuye los eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos de la circulación, los lleva a tejidos linfoides y aumenta los eritrocitos y las plaquetas. Acción antiinflamatoria. Inhiben leucocitos, macrófagos, citocinas, fosfolipasa, estabiliza membranas de mastocitos y basófilos, lo que disminuye la liberación de histamina. A concentraciones elevadas de glucocorticoides provoca retroalimentación negativa sobre ACTH, así se inhibe la producción de glucocorticoides y tiroxina y se altera la filtración glomerular. Los derivados sintéticos de corticoesteroles varían su potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide y duración de acción. Se usan en reacciones alérgicas, enfermedades inmunitarias, inflamación y tratamiento de restitución. Enfermedad de Addison. No hay respuesta ante estímulo de ACTH en corteza adrenal, se administra hidrocortisona que es idéntica a la natural. Síndrome de Cushing. Hay hipersecreción de glucocorticoides, hay mucho ACTH por posible tumor, hay síndrome de Cushing iatrogénico, control de la inflamación, reacción autoinmune, alergias. No son curativas. Hay dosificación local, sistémica, parental, enteral. 4. Regula, estimula la moderación pulmonar en bebés prematuros. Todos los glucocorticoides tópicos inhalados, sistémicos, tienen el potencial de suprimir el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, se unen 90% proteínas. Rápida absorción. Se metabolizan en el hígado, fase 1, y luego se coadyuvan fase 2 para extraerse en el riñón. Se debe de considerar para su dosificación la actividad glucocorticoides, mineralocorticoide, duración de la acción, tipo de administración y hora del día. Si se administra por más de 2 semanas puede llegar a haber hipertensión. Los corticosteroideos pueden ocasionar osteoporosis, inhiben la formación de huesos, inhiben la formación de hormonas sexuales androgénicas, producen cataratas, hiperglucemia, atrofia de piel, estrías, no se deben administrar en niños, hipotiroideos, psiquiátricos y diabéticos. Síndrome de Cushing. Ese síndrome, también conocido como hipercortisolismo, es producido por la exposición alta y prolongada a corticosteroideos. Puede darse por alta secreción de ACTH, RRH o por un tumor. Hay obesidad central, abdomen protuberante y extremidades delgado, cara de luna llena, redonda y roja. Hipertensión, acné, sed, problemas de disfunción eréctil, diabetes y depresión. Aquí podemos ver una tabla en la que están marcados los fármacos, su potencia antiinflamatoria, potencia minerasteroide. Descontinuación. La descontinuación repentina de esteroides puede presentar supresión del eje, con lo que se provoca insuficiencia suprarrenal aguda, producción usual de cortisol de 12 a 30 miligramos, equivalente a 3 a 7.5 miligramos de prednisona. Puede aumentar 10 veces por estrés. Dosis mayor a 20 miligramos al día de prednisona suprime el eje, tarda en activarse en el eje de 2 a 7. Si la duración fue menor a 10 días de tratamiento. Si el tratamiento fue crónico, el eje tarda más de un año. Dosis de tratamiento: 60 miligramos al día, disminuir 10 miligramos al día cada semana. 20 a 60 miligramos al día, disminuir 5 miligramos al día cada semana. 10 a 14 miligramos al día, disminuir 2.5 miligramos al día cada semana. 5 a 9 miligramos al día, disminuir 1 miligramo al día cada semana. Dosis de supresión: 30 miligramos hidrocortisona, 0.75 miligramos de dexametasona, 7.5 miligramos prednisona más fuerte, se administra en la noche.
Coadyuvantes. Existen otros fármacos que ayudan a controlar el dolor. A estos se les conoce como analgésicos coadyuvantes. Se asocian con opioides y AINES. Potencian su acción y eficacia analgésica. Se usan para dolores de carácter neuropático, neuralgias, síndromes, oncologías. Son fármacos que pertenecen a familias muy distintas. Antidepresivos. Eficacia varía extraordinariamente. Eficacia en el dolor neuropático, nulo en dolor crónico, artritis. Donde el elemento crítico patogénico es el desequilibrio de los procesos de información somatosensorial. Es frecuente que coexista dolor y depresión. Antidepresivos alivian el dolor a dosis inferiores a las que se emplea la depresión. Actúa también en pacientes con dolor sin depresión. Incrementa la actividad endógena y los sistemas descendentes inhibidores del dolor de carácter noradrenérgico y serotonérgico. Inhiben la recaptación de NA y serotonina en las astas posteriores, más eficaces del grupo de los triclósicos como la amitriptina, imipramina, fluoxetina. En el dolor crónico, los sistemas descendentes facilitan la hiperalgesia, también bloquean los receptores adrenérgicos, colinérgico, histamina y de NMDA, glutamato. Bloquean los canales de sodio dependientes del uso. Su actividad bloqueante es mayor cuanto más activas son. Aumentan la transmisión de GABA y sus receptores. Tardan en hacer efecto de 2 a 4 semanas. Tienen metabolismo de primer paso intenso, por lo que la biodisponibilidad es baja. Algunos antidepresivos pueden inhibir enzimas de P450, por lo que interfieren en el metabolismo y aclaramiento de otros fármacos. Sufren fase 2, glucuronidación de metabolitos que se excretan en el riñón. Pueden producir sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, congestión nasal, visión borrosa, gluma, hileo paralítico, delirios, alucinaciones, hipotensión postural, palpitaciones, taquicardia, sedación, intoxicación, signos de abstinencia, retirar paulatinamente. La polineuropatía simétrica distal es la más frecuente en diabetes tipo 1, puede ser sensorial, dolores urentes, hiperalgesia, disminución de fuerza. El miembro de fantasma doloroso es un dolor por desaferenciación. No es posible elegir más recomendado un determinado antidepresivo para determinado tipo de dolor. Anticonvulsionantes. Actúan dolores neuropáticos provocados por alteraciones lesivas del sistema nervioso periférico y central. Predomina la hiperexcitabilidad neuronal por alteraciones en la membrana neuronal. Remodelado. Este remodelado provoca un cambio en las proteínas de membrana. Hay cambios en los canales iónicos. El remodelado no es solo en la lesión, puede extenderse a sensibilización central. Los anticonvulsivantes y anestésicos modifican las funciones de canales iónicos. Esto inhibe la actividad eléctrica, ectopia, propagación alivia el dolor en 40 a 60%. Principales anticonvulsionantes: carbamazepina, ácido valproico, pregabalina, topiramato. Alteran canales de sodio, calcio y GABA. En el efecto de anticonvulsionantes se ven dependientes de uso, así inhiben neuronas sobreestimuladas y descargas repetitivas. Carbamazepina, bloqueo de canales de sodio, inhibición de liberación de glutamato, fenitinoína, bloqueo de canales de sodio, gabapentina, bloqueo de canales de sodio, pregabalina, aumento de liberación de GABA, reduce glutamato. Ácido valproico, prolongación de fase de repolarización de canales de sodio, aumento de GABA. La administración de anticonvulsionante en la neuralgia del trigemino es tratamiento clásico de carbamazepina. Se usa como potencia la amitriptilina. La posibilidad de alivio completo son muy escasas. El objetivo será impedir la aparición de crisis paroxísticas y disminuir la intensidad del dolor. Capsaicina, alcaloide responsable del efecto picante del pimiento, activa el receptor TRPV1 de terminaciones nerviosas fibras C. Este receptor se activa por calor y por anandamida. Tras la aplicación repetida llega a inactivar a los no sectores, lo que provoca una depresión local de la sustancia P. De ello deriva una acción analgésica útil en la neuralgia. Cafeína, estimulante del sistema nervioso central, bloque receptores adenosínicos. Reduce la actividad inactiva, determinaciones sensoriales, activa el sistema endógeno regulador descendente del dolor, modula el componente efectivo del dolor, provoca acción vasoconstrictora de vasos cerebrales, lo que ayuda en dolor de migraña, dosis efectiva 60 miligramos, lo cual sería un café expreso. Se usa con ergotamina, paracetamol, aspirina, puede producir insomnio, taquicardia y problemas gastrointestinales. Antihistamínicos. La histamina es un mensajero químico generado por mastocitos. Regula muchas respuestas celulares como alergia, inflamación, ácido gástrico, neurotransmisión,
Se encuentra en los tejidos, se inactiva rápidamente o muy corta, tiene varios receptores H1, H2, H3, H4. Promueve la vasodilatación, permeabilidad capilar, promueve la secreción de citocinas inflamatorias, también promueve la secreción del músculo liso, el asma, promueve la estimulación de terminaciones sensoriales. Los bloqueadores del receptor H1 se dividen en generación, primera y segunda. Los primeros penetran al sistema nervioso central y causan sedación. Los segundos no causan sedación ya que son más polares y no influyen sobre la producción de histamina. Bloquean al receptor y se usan para alergias, rinitis y urticaria. Los niños a partir de 12 años usualmente pesan más de 40 kilos, lo cual va a generar una poca abstinencia para eliminar. Diazepam 200 horas no para no dormir. Bajo la dosis poco a poco, clonazepam de 24 a 48 horas, alprazolam de 6 a 12 horas cortas, midazolam de 2 horas intravenosa incubación. Estimulación paradójica. Las benzodiazepinas inhiben a las neuronas inhibidoras y así dejan de funcionar y hay conclusiones o ansiedad. A las 4 semanas causan dependencia, aumento de coordinación de riesgos de cuidados automóvil, aumento de dependencia, efectos paradójicos, disminuye la respiración, peligro en EPOC, apnea del sueño, genera tolerancia y no con los histamínicos. Analgésicos opioides. Hay 3 receptores opioides, mu, delta y kappa, se clasifican según su acción y efectos de receptor, donde se fijan agonistas, agonistas parciales, agonistas, antagonistas y antagonistas. La morfina es el opioide de referencia. Otros opioides, oxicodona, agonista de receptores, fentanilo es muy liposoluble, metadona, codeína, tramadol, el cual va a tener agonistas débiles muy inhibidores de recapacitación de la serotonina y noradrenalina. Se usan desde 3600 a.C. en el Egipto en la flor del opio. En 1806 se aísla del opio la morfina por el dios Morfeo, dios de los sueros. Opiáceo, moléculas derivadas del opio, morfina, codeína, endorfina, que es opioides endógenos, narcótico del griego narcóticos, estupor. El efecto analgésico de los opioides es por la activación del sistema opioide endovenoso, el cual es el principal mecanismo inhibitorio de la transmisión nociceptiva en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Los receptores se encuentran a nivel pre- y postsináptico en las vías de transmisión nociceptiva, agonistas y se unen a sus receptores produciendo un efecto antagonista. Tienen una afinidad para unirse al receptor y que no haya ningún efecto. El tramadol es un agonista puro sobre receptores, tiene mayor afinidad e inhibe recapacitación de noradrenalina, lucha y huida. Aumenta la liberación de serotonina, indicado en el dolor nociceptivo y neuropático, tiene efecto techo y tiene una vida media de 6 a 8 horas. Este va a ser metabolizado con el hígado, va a tener eliminación renal, se va a encontrar en la presentación oral equivalencia a la morfina de 10 a 1, en el fentanilo de 150 a 1, ajuste de dosis semanalmente de 25 a 30%, puede haber dependencia física en 3 a 4 semanas, tolerancia en 2 semanas, se combina con paracetamol cada 4 a 6 horas, va a tener una presentación en tabletas de 37.5 miligramos y 375 miligramos de tramadol y paracetamol. Crisis de los opioides en Estados Unidos. En este se va a referir al aumento de drogadictos y muertes asociadas al uso indebido de opioides en los Estados Unidos de América. Se inició por la publicidad del Oxycontin, producido por Purdue Pharma, en 1996. Lo publicitó como analgésico inofensivo para uso del dolor crónico, agudo, inflamatorio y dolores cotidianos. Por esta razón, la esperanza de vida en USA bajó 100 años. Se usó mucho también Vicodin, hidrocodona y fentanilo. El Oxycontin contiene oxicodona. A los opioides, al tener una tolerancia, los pacientes buscaban alivio del dolor, por lo que buscaban drogas ilegales más fuertes, como heroína, que no necesita receta y es más barata que el oxicodin. Los opioides, si no hay dolor irruptivo, puede causar dependencia. Se ha registrado que hay más muertes por opioides que por accidentes de auto. Oxicodona. Este es un analgésico opioide potencialmente adictivo. Tiene la mayor biodisponibilidad que la morfina y se metaboliza en el hígado, fase 1 y 2. Este va a tener una excreción renal, semivida de 3 a 5 horas, agonista puro de receptores, se combina con paracetamol y la aspirina, sin techo analgésico. Dexquetroprofeno.
Es 5 veces más potente que la morfina. Se usa en combinación de AINES y paracetamol para alivio del dolor moderado. 65 miligramos cada 8 horas. Loperamida se usa para el control de la diarrea. Disminuye la motilidad intestinal y se debe de tomar mucha agua. No se debe usar en diarreas infecciosas, no más de 2 días. No cruza el cerebro, pero no actúa como otras opioides. No es analgésico y activa como receptor. Puede producir depresión respiratoria, bienestar y placer. Analgésicos. Algunos analgésicos potentes son el clonixetato de lisina, metamizol, dexketoprofeno, parecoxib, ketorolaco y el COX-2. Los moderadores son diclofenaco, tomeltina, ibuprofeno, etomanatato, nimesulida, acetaminófeno, flurbiprófeno, naproxeno, ketoprofeno, meloxicam, indometacina y el ácido mefenámico. Hepatotoxicidad. Se trató de englobar información según consenso médico, ya que señalado en el texto la valoración de este efecto adverso tan frecuente de los AINES según el NND, lo cual fue difícil de integrar a este esquema porque la información obtenida en literatura no es completa y el NND tiene variabilidad en diversos productos, y sobre todo a que también algunos AINES como el ibuprofeno, indometacina y otros tienen un gran margen de dosis terapéutico. A bajas dosis pueden provocar efectos secundarios mínimos, pero al mismo tiempo su eficacia es menor, lo cual puede ser mayor al aumentar la dosis, pero asimismo se incrementan sus efectos adversos, y más que nada por el uso prolongado de estos fármacos. Por ello, nos atrevemos a colocar las letras DD, lo que señala que el efecto puede variar tanto en eficacia como en seguridad de acuerdo a la cantidad administrada del fármaco y el tiempo. Cabe hacer mención que la gran parte de los AINES aumenta las enzimas hepáticas, pero regresan a los valores normales al retirar este medicamento. Seguridad cardiovascular leve. Naproxeno menor riesgo trombogénico. Clonixinato de lisina, acetaminofeno, metamizol y asa. Moderada. Fenoprofeno, acemetacina, loxoprofeno, ketoprofeno, ácido mefanímico, dexketoprofeno, flurbiprófeno, meloxicam, etofenamato, etodolaco, aciclofenaco, ketorolaco, nabumetona, diclofenaco, tolmetina y piroxicam. Grave. Idometacina, ketorolaco de D, retención de líquidos, COX-2 y este tendrá un riesgo de IAM. Seguridad cardiovascular se trató de englobar información según un consenso médico ya señalado en el texto. La valoración de este efecto adverso tan frecuente de los AINES según el NND, lo cual fue difícil de integrar a este esquema porque la información obtenida en literatura no es completa y el NND tiene variabilidad en diversos productos y sobre todo a que también algunos AINES como el ketorolaco, ibuprofeno y otros tienen un gran margen de dosis terapéutico. A bajas dosis pueden provocar efectos secundarios mínimos, pero al mismo tiempo su eficacia menor es la cual puede ser el mayor al aumentar la dosis, pero asimismo se incrementan sus efectos adversos y más que nada por la retención de líquidos, con disminución del flujo plasmático renal y filtración glomerular, el cual puede llevar a pacientes cardiópatas e hipertensos a su descompensación. Por ello nos atrevemos a colocar las letras de D, lo que señala que el efecto puede variar tanto en eficacia como en seguridad de acuerdo a la cantidad administrada del fármaco. El esquema se enfoca en especial a este efecto, el efecto sobre el sistema nervioso central, los cuales van a tener un efecto leve que son loxoprofeno, clonixinato de lisina, acetaminofano, ibuprofeno y metamizol. Un efecto moderado, un ejemplo sería acemitacina, ketoprofeno, meloxicam, fenoprofeno y sulindaco. Un efecto severo, ácido mefenámico, indometacina, naproxeno, piroxicam, fenilbutazona, tolmetina y etofenamato. Efectos sobre el sistema nervioso central. Se trata de englobar información. Según consenso médico ya señalado en texto, la valoración de este efecto adverso frecuente en los AINES según el NND, lo cual fue difícil de integrar a este esquema porque la información obtenida en la literatura no es completa y el NND tiene variabilidad en diversos productos, sobre todo
Aunque también algunos AINES tienen un gran margen en dosis terapéutico. Bajas dosis pueden provocar efectos secundarios mínimos, pero al mismo tiempo su eficacia es menor, lo cual puede ser mayor al aumentar la dosis, pero asimismo se incrementan sus efectos adversos y más que nada de gastropatía. Por ello nos atrevemos a colocar las letras DD, lo que señala que el efecto puede variar tanto en eficacia como en seguridad de acuerdo a la cantidad administrada del fármaco. Cabe hacer mención que el grupo del ácido propiónico cursa como menos efectos sobre el sistema nervioso central. Hipersensibilidad, las cuales van a generar un efecto leve, son el oxoprofeno, clonixinato de lisina, acetaminofeno e ibuprofeno. Un efecto moderado, acemetacina, ketoprofeno, meloxicam, etofenamato, nimelucida, sulindaco, aceclofenaco y ketorolaco.